Grabo. Bien. Voy a terminar con lo que estábamos viendo el otro día de la red de Hopfield. Os comenté que en ella no había capas, sino que lo que había era neuronas y cada una estaba conectada a todas las demás. Cada una de estas neuronas tenía una activación determinada y en un momento dado esto sacaba su activación, que multiplicada por unos pesos diferentes para cada, entraba en todas las otras neuronas, es decir, todo el vecino de todo. Y ahora, cuando había entrado en la neurona, se calculaba la activación multiplicando los pesos por las entradas, que son las salidas de las otras, y se pasaba por la función g, que era esta función sigmoidal de aquí, que era la función menos 1, 1. Menos 1, 1. De tal forma que siempre salían de la neurona menos unos o unos. Esos iban a multiplicarse por los pesos de las otras, entraban, etcétera, etcétera. Entonces la forma era hacer que, donde estábamos, se escucha mal. A ver, no sé si bajo un poco el volumen o qué hacemos. A ver, no sé qué hacer. No sé si bajo o subo el volumen. ¿Qué es lo que creéis que debería hacer? A ver. De ruido de fondo, bajar un poquito, vale, voy a intentar. Un momento. Vamos a ver. Sí. Vale, dispositivos de entrada. Vale, bajo ahora. Un poquito. ¿Vale? Principio es lo más que puedo hacer. De todas formas está grabando y espero que se esté grabando bien. Bueno, decía que los pesos están en forma de matriz cuadrada. Y ahora lo que había que hacer es hacer converger la red a un estado estable, que se llama atractor, y eso solo pasaba cuando la matriz es simétrica y cuando los pesos de la diagonal principal son todos nulos. No os voy a demostrar esto, porque es una cosa de un resultado en teoría de caos, pero la demostración de esto usa esta función de energía de aquí, que por cierto no comenté el otro día, que se puede escribir mucho más fácilmente como menos un medio del vector x por v por x traspuesta, ¿vale? Es mucho más fácil ponerlo así, el producto este para la función de energía, en forma de matrices, con la x en columna multiplicada por v y luego lo que te ha salido multiplicada por escalarmente por x. La función de energía siempre va decreciendo conforme van aumentando las iteraciones. Es decir, conforme vamos presentando el patrón, la función de energía decrece. La salida la volvemos a poner y así sucesivamente. Esto es recurrente hasta que se llega a un mínimo de la función de energía, siempre que se cumplan estas cosas de aquí. Que la matriz sea simétrica y que los pesos de la diagonal sean todos nulos. ¿Vale? Entonces esto decrece hasta un mínimo, o bien oscila entre dos valores, bueno, entre varios valores, sin llegar a pararse en ninguno de ellos. Esto es cuando la red de Hopfield ha aprendido de demasiados patrones y no termina corrigiendo a ninguno de ellos al darle una entrada. La idea de esto es almacenar patrones binarios, o sea, se trata de, tú almacenas dentro de la red varios patrones, luego pones uno parecido y dejas converger la red hasta que llegue al más parecido al que has puesto. Y eso normalmente, ya digo, pasará con estas condiciones y tal, siempre que no hayamos puesto demasiados patrones, y os lo voy a demostrar ahora, por cierto. Bueno, ¿cómo aprender? ¿Cómo aprende una red de Hopfield? Una red de Hopfield aprende de esta manera. VA es el sumatorio, o sea, se construyen matrices. Para cada patrón se construye una matriz, ¿vale? Esto es para cada uno de los patrones A sub k, se calcula esta matriz, que es el patrón traspuesto por el patrón menos la identidad. La matriz final es la suma de todas. Dado un patrón nuevo, ¿qué se hace? El patrón se multiplica por la matriz y nos salen unas activaciones. Después
otra vez se pasan por la función G y luego se vuelven otra vez a multiplicar y se obtienen otras activaciones, y así sucesivamente. Con G la función signo que os había dicho. Bueno, y esto era lo que ocurría, que al poner una cosa con mucho ruido, se supone que la imagen que tú tenías era esta, esta y esta, son las imágenes aprendidas. Los patrones acá que han generado las matrices VK que se han sumado para dar la matriz V. ¿Vale? Pones algo que se parece y esto va poco a poco convergiendo hacia aquí. Bueno, o no, depende. Ahora, estos son siempre para imágenes binarias, Y ahora lo que quería hacer era, que se me ocurrió el otro día, probar a ver, miré a ver y si posibilidad, vamos a ver, os voy a dejar un programita puesto ahí por si queréis jugar un poco. A ver, make clean. Vale. Ahora os subiré el programita este, que es para implementar una red de Hopfield, esencialmente. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Vamos a ver, vamos a tener varias imágenes que las vamos a representar así, en ASCII, simplemente. Es una imagen de 9 por 9, entonces va las dimensiones de la imagen y luego los menos unos que son negro y el 1 que es blanco. ¿Vale? O sea, son imágenes binarias de 0, 1. Para poderlas ver, porque así la verdad es que no se ven demasiado bien, hay un programita que las convierte en PBM, que es un formato gráfico que se puede ver. Entonces, a ver, ¿cómo lo hice esto? Sí, vale. Make ima PBM, ¿vale? Las convierte a las imágenes PBM. Entonces vamos a verlas. ima1.pbm. Ahí tenéis una de las imágenes. Vamos a ver las demás, ¿vale? Esto con cualquier visor de imágenes funcionará, Vale. Entonces vamos a ver, aquí están las 6 imágenes en cuestión. Son imágenes binarias pequeñitas de 9 por 9. Digamos que tenemos estos patrones, ¿vale? Maceta con flor, carita sonriente, corazón, barquito, casita y cohete. Y ahora se trata de aprender, de que la red de Hopfield aprenda estas imágenes, o algunas de ellas. Bueno, pues, a ver, os lo he dejado todavía en el makefile con un readme y todas estas cosas, o sea que si luego lo subes, si queréis jugar un poco con esto. Por ejemplo, Gentest 3, bueno, los programas que hay son Hopfield Test, que es para hacer los test, luego uno para convertir a ASCII, que es ASC to PBM, bueno, para convertir, perdón, de ASCII a bitmap para que se pueda ver, y luego, por ejemplo, esto, que es lo que vamos a hacer. Y hay otro programa que es Modify SC, lo que hace es esto, el programa Modify SC modifica una de estas imágenes, o sea, coge una imagen y le cambia algunos de sus píxeles. Concretamente, cuando le pasas un 3, le cambia 3 de los píxeles. Entonces vamos a hacer make gentest 3, ¿vale? ¿Y esto qué es lo que ha hecho? Ha dejado unas imágenes test 1, 3, test 2, 3, etcétera, etcétera. Vamos a verlas. Test 1, 3.pbm. ¿Veis el asunto, no? O sea, ha cogido y ha cambiado 3 píxeles al azar de esta imagen. Concretamente, pues son este de aquí lo ha cambiado, este de aquí también lo ha cambiado, y algún otro que debe estar en algún sitio, sí, este, ¿vale? Este de aquí. Lo mismo con la otra, Este de aquí, ¿vale? Ha cambiado también 3 píxeles. Imagen 3, ¿vale?
lo mismo. Lo mismo. Y otra vez. Bueno, pues ahora lo que se trata de hacer es hacer que la red de Hopfield aprenda los patrones de arriba, todos estos, luego poner alguno de los patrones de abajo y ver si va a converger al que le toca, al que más se le parece. El programa HopfieldNet, ¿vale? Toma SP, por ejemplo, esto de aquí. El programa HopfieldNet toma un archivo de texto de esta clase donde están las imágenes que tú quieres aprender y luego la imagen de test y después el resultado que te deja. Y hay que comprobar si este resultado es efectivamente igual a la 1, si este resultado es igual a la 2, si este resultado es igual a la 3. Voy a hacerlo aprender con tan solo 3 de las 6, ¿eh? Para que veáis un poco cómo va. Hopfield Test, SP, 3 patrones, 3 modificaciones. ¿Vale? Le doy y efectivamente esto lee las imágenes, esta que la tiene que transformar, inmediatamente todas convergen en tan solo un ciclo. O sea, rápidamente va a caer, pero claro, hay que ver a qué han convergido, ¿no? Los resultados son el res 1 3p3m, ¿vale? xv res 1 3p3, no, a ver, p ASCII PBM es 1.3p a la convertimos y a ver si se ve como toca. Vale, pero efectivamente, vale, al hacer evolucionar en tan solo un ciclo, inmediatamente esta de aquí ha ido a parar a la que le toca. ¿Vale? Lo mismo con ahí. Lo mismo con la otra. Vamos a probar con la 2. Vamos a convertir también la 3, ya que estamos. Vale, y efectivamente, como veis, después de tan solo un ciclo, se ha corregido el error y han ido a parar a la que les toca. ¿Vale? Bueno, esto lo tenéis hecho también en el Make, o sea que si queréis jugar con esto un poquito en casa, pues lo probáis, porque es una prueba muy sencillita. Pero ahora, ¿qué pasa? Que hay posibilidades de hacer también un test SP, este es con los 6 patrones y 3 modificaciones. ¿Vale? Aquí se intenta aprender los 6 patrones en la red y tratar de modificarlos con 3 errores también, a ver qué pasa. Bueno, esto voy a hacerlo todo de un golpe. Make la última, ¿vale? Era make all test, sí. Vamos a hacer todos los tests de un golpe. Inmediatamente converge. Fijaos que aquí, cuando hay más patrones, muchas más neuronas cambian de estado, aunque termina convergiendo inmediatamente en una sola iteración. No es lo normal, es que estas son imágenes muy sencillitas, esto es el juguete, ¿vale? Para probar un poquito. Pero claro, ¿qué nos ha caído? Vamos a ver, vamos a ver aquí, por ejemplo, res 1, 6 patrones, 3 modificaciones. ¿Y qué pasa? Pues que no, ¿vale? Esto debería haber convergido aquí y no ha convergido en absoluto. Como veis, no se parece. ¿Por qué? Porque hemos metido demasiados patrones en la red y no ha sido capaz de aprenderlos todos y unos con otros. La red es de demasiada poca capacidad como para poder
O sea, esto hay que manejarlo con cuidadito, ¿vale? Res 2. La imagen 2, pues, por cierto, ¿qué le veis aquí? Esta se supone que tendría que haber convergido a la carita sonriente. Ya como si hago una especie de mezcla de la flor y de la carita. ¿Por qué? Porque no es ni un patrón ni otro, aunque se parece a los dos. Lo mismo con esta de aquí, que debería haber convergido al corazón. Y bueno, algo ha hecho desde luego, pero en realidad no llega. Bueno, para que las veáis todas, tengo aquí un resumen. ¿Vale? Esto es lo que pasó con... esto pasa con 5. Esto es la original arriba. Estas son las... Bueno, la original, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, las originales. Las segundas columnas son las modificadas, con 5 píxeles de diferencia. Y las terceras columnas son las convergencias, falsas convergencias, porque en realidad no llegan a converger correctamente. En cambio, con 3 lo probáis y solo metéis 3 patrones de entrada, va perfectamente. Pero cuando se empiezan a meter más, lo he probado con 4, la verdad, podría haber hecho más pruebas. Si queréis, os va a subir el programa y os dejo que juguéis un poco para ver si qué pasa. Pero el asunto de la red de Hopfield es este, tiende a converger, pero a veces tiende a converger a una mezcla de ambos patrones. Esto parece un poco, no sé, como una mezcla de aquí, ¿vale? Parece un poco como una mezcla de... Esto era, a ver, esto era, aquí llega con 3, esto es aquí llega con 5 modificaciones. Se escucha mal otra vez. Pues esto yo no sé qué hacer porque no es cosa del micrófono, es de la red. Vale, ya, pero no he tocado nada, ¿eh? Creo que es cuestión de la red que va... A mí no me dice que tenga red mala. Bueno, entonces eso, aquí lo que tenéis en esta imagen pues es eso, a que converge con 3 modificaciones y con 5 modificaciones cuando he intentado aprender las 6 clases. Cuando intento aprender solamente 3 clases, converge perfectamente, tanto con 3 como con 5 modificaciones. No he probado con 7, pero también será cuestión de probar a ver qué pasa, hasta ver hasta dónde llega a corromperse la imagen y llegar todavía al patrón correcto. Bueno, pues eso era lo de las redes de Hopfield que os quería contar. Y ya digo, luego subo el programa, ahí hay un readme. Simplemente si queréis lo compiláis y eso, bueno, make clean, ¿vale? Limpio todo. Ahí hay que dice cómo funciona y todas estas cosas. Vale, pues para terminar vamos a hacer, bueno. Vale. Vamos a hacer un problema de red de Hopfield, el primero de esta hoja que os subí anteayer y que tenéis ahí. Encuentra los pesos de una red de Hopfield capaz de aprender los patrones binarios -1, -1, 1 y 1, -1, 1. Ahora, si presentamos a esta red el patrón -1, -1, -1, calcular la función de energía, aplicar un paso de almacenamiento y decir cuál es el nuevo estado y el nuevo valor de la energía. Primero que nada, vamos a ver. 1. Patrón en -1, -1, 1. Vale. Hay que calcular la matriz asociada al patrón, que era el patrón traspuesto por el patrón menos la matriz identidad. Pero el menos la matriz identidad ya sabéis que es porque la diagonal principal tiene que quedarse a 0. Vale. Patrón traspuesto. -1, -1, 1. O sea, puesto en columna. Ahora, multiplicado por el patrón en fila. -1, -1, 1. Menos la identidad, se entiende la identidad de la dimensión del patrón, claro. Esto sería 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Bien, esta matriz es 3 por 1 y esta matriz es 1 por 3. Por tanto, el producto nos va a dar 3 por 3 y podrá restarse con esta como toca.
producto, fila 1 por columna 1, menos 1 por menos 1, 1, fila 1 por columna 2, el elemento 1, 2 es fila 1 por columna 2, menos 1 por menos 1, 1 también, y ahora fila 1 por columna 3, menos 1 por 1, menos 1, fila 2 por columna 1, menos 1 por menos 1, 1, fila 2 por columna 2, 1, y fila 2 por columna 3, menos 1, y ahora fila 3 por columna 1, menos 1, menos 1 y 1, menos la identidad. Bueno, fijaros que para multiplicar estas matrices de este tipo es extremadamente simple, porque cada fila es esta fila de aquí, cambiara o no cambiara de signo, según proceda. Claro, estos son patrones binarios, acuérdalo. La red de Hopfield aprende siempre patrones binarios, ¿vale? Y hemos decidido representar el negro o el 0 como un menos 1 y el blanco o el 1 como un 1. Así que al final siempre nos van a salir estas cosas. Bueno, aquí ¿qué queda? Aquí queda 0, 1, menos 1, 1, 0, menos 1 y menos 1, menos 1, 0. Por cierto, al multiplicar matrices de estas, siempre nos van a salir unos en la diagonal principal. ¿Por qué? Porque la diagonal principal es el elemento II, o sea, 1, 1, 2, 2, 3, 3, y eso es el elemento de, eso es el producto de A1 por A1, o A2 por A2, o A3 por A3. Tanto si A sub lo que sea es 1, como si es menos 1, al multiplicarlo por sí mismo nos va a dar 1. O sea que la diagonal principal necesariamente siempre nos va a salir 1, y al quitarle la matriz de identidad nos va a quedar ceros, obviamente. Entonces esto es la matriz V sub A. Patrón V sub B es, bueno, esto sería el patrón PA, digamos. PB traspuesta por PB menos la identidad. El otro patrón era 1 menos 1, 1. 1 menos 1, 1. Por 1 menos 1. Por 1 menos 1, 1. Menos la identidad. Esto será 1 menos 1, 1. Menos 1, 1, menos 1, y aquí 1, menos 1, 1, menos la identidad, lo cual da 0, menos 1, 1, aquí menos 1, 0, menos 1, y aquí 1, menos 1, 0. ¿Vale? Ya no tenemos más patrones que aprender. Si tuviéramos más patrones, pues todos los que haya hay que calcularle a cada uno su matriz asociada. El A, la B, las que sean. Y ahora, la matriz V final, que es la suma de las dos anteriores, VA más VB, o todas las que hayan, vamos, la suma de todas las que hayan, me daría la suma de estas dos matrices, 0 y 0, 0, 1 y menos 1, 0, menos 1 y 1, 0, 1 y menos 1, 0, 0 y 0, 0, menos 1 y menos 1, menos 2, menos 1 y 1, 0, menos 1 y menos 1, menos 2, y aquí un 0. ¿Vale? Las matrices al calcularlas así, por la razón que hemos visto, salen con la diagonal principal nula y salen simétricas siempre. El producto de un vector traspuesto por él mismo necesariamente es simétrico. Porque estás multiplicando el VI por el VJ, es lo mismo que el VJ por el VI, por la propiedad conmutativa del producto. O sea que siempre estas matrices salen simétricas. Y luego, la suma de matrices simétricas obviamente es simétrica. Así que con este procedimiento de aprendizaje siempre te salen matrices simétricas y con ceros en la diagonal. Y si no, es que has hecho algo mal. Entonces repasar esto en los problemas para ver que salgan matrices siempre. La última tiene que salir las demás simétricas y con ceros en la diagonal. Vale, ya tengo la matriz esta, ¿no? Bueno, pues esta me la guardo. Vamos a borrar aquí. Y ahora se pide, primero, cuando se presenta un nuevo patrón para intentar recuperar el patrón más cercano, esto sería
este de aquí, digamos, dice, se presenta el patrón, a ver, el enunciado del problema dice menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. Primero, calcular la energía y después hacer un paso de actualización. La energía, la fórmula de energía era menos 1 medio de el patrón por V por P traspuesta. Esto sería... Sí, porque... No, a ver, esto es el enunciado del problema. Sí, son 3 menos 1. Sí, a ver que no se ve bien aquí. Menos 1, menos 1, menos 1, ¿vale? Dice, bueno, presentamos uno con el que no hemos usado para aprender. ¿Y ahora qué convergería la red? Vamos a ver, menos 1 medio de menos 1, menos 1, menos 1 por la matriz V, que era, acabamos de calcularla, 0, 0, 0, 0, 0, menos 2, 0, menos 2, 0, y multiplicado por el propio patrón traspuesto, menos 1, menos 1, menos 1, ¿vale? Bueno, podéis multiplicar como queráis. Yo creo que es mejor hacer primero la segunda multiplicación, la de la matriz por el vector, ¿vale? ¿Esto qué va a dar? Esto es 3 por 3 multiplicado por 3 por 1, esto me va a dar 3 por 1, ¿vale? Será multiplicable perfectamente. Entonces, vamos a ver. Primera, multiplicación de matrices, a ver si os acordáis. Fila por columna, 0 por menos 1 más 0 por menos 1 más 0 por menos 1, 0. 0 por menos 1 más 0 por menos 1 más menos 2 por menos 1, 2. Y ahora 0 por menos 1 más menos 2 por menos 1, que son 2, más 0 por 1, 2 también. ¿Vale? Y ahora esto es menos 1 medio de... Y ahora lo mismo, fila por columna. Ojo que esto no es como antes, ¿eh? ¿Esto qué da ahora? ¿Qué nos va a dar? Antes nos daba una columna por una fila, nos daba una matriz 3 por 3. Una fila por una columna se va a contraer, como el producto escalar nos va a dar un número. Vale, entonces será de menos 1 por 0, nada, menos 1 por menos 2, esto sería menos 1 por 0, menos 1 por 2, menos 1 por 2. Y esto da menos 2 y menos 2 menos 4 por menos 2, 2. ¿Vale? Luego vale, la energía en este estado vale 2. Y ahora, actualización de la red. ¿Qué ocurre? Vamos a ver, la salida va a ser igual a G de V por el patrón que presentamos traspuesto. G de 0, 0, 0, 0, 0, menos 2, 0, menos 2, 0, y ahora el patrón que presentamos es menos 1, menos 1, menos 1, igual a G de 0, 0, 0, aquí da 0, aquí da 0, 0, y ahora menos 2 por menos 1, 2, y ahora 0 por menos 1, 0, menos 2 por menos 1, 2, más 0 por tal, ¿vale? Y ahora G de esto, ¿qué da? Vamos a ver, hemos dicho que la función G era la función signo, que para valores positivos nos da 1 y para valores negativos da menos 1. Por tanto, esto te va a dar 1, 1, 1. ¿Vale? La función G, recordadlo, era esta función de aquí. Menos 1 si x menor que 0 y 1 si x mayor o igual que 0. Así el patrón era menos 1, menos 1, menos 1. Por eso. Sí, exactamente. Si tuviera, por ejemplo, menos 1, 2, 2, y ese puesto compañero que saldría, pues saldría menos 1, 1, 1. Al final siempre esto es lo que ahora, ¿vale? Que se queda como activación y va a volver a entrar en otro paso a la neurona. Os dejo como ejercicio. Y ahora lo que hagáis sea el siguiente paso de la actualización. O sea, se coge lo que ha salido y se vuelve a calcular la energía y se vuelve a actualizar otra vez. ¿Vale? Puede ser que al final termina convergiendo alguno de los dos patrones almacenados o puede ser que no. ¿Vale?
Si la red ha sido bien entrenada debidamente con el número suficiente de patrones suficientemente distanciados, los distinguirá. Si no, no necesariamente. Vale, pues ejercicio. Calcular nueva energía y hacer siguiente paso de actualización. Vale. No sé por qué la gente se liaba enormemente. Bueno, sí que sé por qué. Sí que sé por qué, porque saben matrices matemáticas. Bueno, pues repasar un poco la multiplicación de matrices y esas cosas, cómo se multiplica fila por columna por fila o lo que sea, dime. Este último de aquí, el final de ahí, ¿cómo se calcula la I? La I se calcula, vamos a ver, tú coges el patrón que tienes, lo pones como activaciones y le aplicas los pesos, con lo cual te vuelve a salir y volver a entrar. Y antes de salir tienes que pasarlo por la función G. O sea, esto es que si lo borro, ahora te pondré la transparencia. No, esto era, recuerda que era I de T más 1 es igual a G de sumatorio de V y J por la X. O sea, esta X es el patrón que entra, V y J es la matriz, y esto en realidad es el producto de matrices. Así que lo que está haciendo es, lo que pone en el sumatorio, en las transparencias, en realidad es el producto de matriz por vector. Es la matriz V en ese momento. Bueno, en ese momento no. La matriz V no cambia, ¿eh? La matriz V se aprende al principio con los patrones que te dan. Una VA, otra VB, otra VC, todos los patrones que te dan, todas sumadas hasta la V. Y con esa V ya quietecita, para siempre, vas poniendo un patrón nuevo y vas haciéndolo evolucionar de esta manera. Lo multiplicas así y lo pasas por la G. Y lo que te da en el siguiente paso de actualización lo volverías a poner aquí, lo multiplicas, lo pasas por la G y así sucesivamente. Multiplicación de matrices, la V que teníamos multiplicada por el patrón que nos han dado, y ahora ya es esto, simplemente pues fila por columna te da esto, fila 2 por columna 2 te da, y fila 2 por columna 3, ¿vale? G es esta función de aquí, esa función umbral, o sea, te da más 1 si el número es positivo o nulo, y menos 1 si es negativo. Entonces G de 0 da 1, G de 2 da 1 también, y G de 2 da 1. Pero como dice vuestro compañero, ¿y si me hubiera salido una cosa, por ejemplo, así? Si te hubiera salido esto, entonces tendrías menos 1, 1, 1. La función G siempre corta las activaciones al final a menos 1, 1, para que continúe siendo todo el rato menos 1, 1. Patrones binarios. Vuelven a entrar a la red, vuelven a recalcularse y así hasta que converge. Lo que habéis visto antes de las imágenes estas, hacía eso. Cogía, volvía a entrar otra vez, cogía, volvía a entrar otra vez y tal. Por cierto, en el programa que os he mostrado antes, ¿por cuándo debería parar la actualización de la red? Cuando no haya cambios, o bien cuando ya hayas llegado a un número máximo de iteraciones en el que probablemente lo que ocurre es que estás en un ciclo. Estás yendo de un sitio a otro y del otro al uno sin llegar nunca a pararte en ningún sitio. Esto lo detecta el programa cuando han pasado 10 iteraciones y no llega a nada, pues se corta, y cuando llega a lo mismo que la iteración anterior, se corta también. ¿Vale? Porque, claro, no va a volver a evolucionar ya más. Si está en lo mismo que la iteración anterior, al volver a meterlo te volverá a dar lo mismo y lo mismo y lo mismo. O sea que basta con que no cambien como para considerar que ya has llegado a un punto estable, que quizá no sea el punto estable que buscabas, como habéis visto antes en el programa. ¿Vale? ¿Alguna duda? Vale. Bueno, pues vamos ahora a continuar con... ¿Qué? Calcular la nueva energía y hacer el siguiente paso de actualización. Claro, del nuevo patrón, claro, de este. No.
La energía es en cada estado de la red. En un estado determinado la energía tiene un valor. O sea, no se suma a nada. Tú calculas esto de aquí. ¿Con qué? Con el patrón actual, con el estado actual de la red. La red tiene un estado. Se puede probar eso, que no se ha probado, que ese valor de energía va disminuyendo constantemente. Excepto si estás en ciclo. ¿Vale? Pero si va a tender a un patrón, va disminuyendo constantemente. Y en cada uno de los patrones aprendidos resulta ser un mínimo. Con lo cual ya no se mueve. Esa es la idea de la red de Hopfield, haber almacenado eso y llegar a un mínimo que la teoría de caos con la que se han relacionado estas cosas se llama un atractor. Vale, pues vamos a continuar con la siguiente. Otras arquitecturas de red posibles. Hemos visto el perceptrón multicapa y el algoritmo de retropropagación para aprender. Hemos visto la red Field y ahora vamos a ver la red de Conen, que es el sujeto este, que es un finlandés. Se llama también red autoorganizativa. ¿Vale? Estas redes sirven tanto para clasificación no supervisada como para aproximación. Y la característica más importante de estas redes es que son redes de soporte local. Eso significa que una o unas pocas neuronas dan cuenta de una zona del espacio de entrada. Con lo que me refiero a eso es a lo siguiente. Cuando tú tenías un perceptrón por retropropagación, os recuerdo de la clase anterior, ¿vale? Recordad que en principio teníamos conectividad completa. Con lo cual, cuando a ti te ha entrado un valor, el valor va a parar a todas las neuronas. En la segunda capa, cuando se propaga, va a parar a todas las neuronas de la segunda capa. Y eso mezclado con otros valores que han venido por aquí, cada uno con su peso. Así que en cada neurona tienes una mezcla de todas las entradas, de las siguientes tienes una mezcla de todas las entradas de la capa anterior, y al final, vamos a ver, esto es X1, por ejemplo, X1, X2, X3. ¿Qué quiero decir con esto de una región del espacio de entrada? Imaginad que representamos así en el espacio X1, X2 y X3. Yo pongo un punto aquí, ahora pongo otro punto de entrada, ahora pongo otro, ahora pongo otro, ahora pongo otro. Estos puntos del espacio de entrada están próximos entre sí en una cierta región y estos están próximos entre sí. Recordad que estos eran valores. Por ejemplo, podrían ser valores de pesos, estaturas y nivel de glucemia de las personas. Entonces, cuando te digo próximos en espacio de entrada, quiere decir personas que tienen similares valores del peso, similares valores de la estatura, similares valores del nivel de glucemia. Bueno, pues esto que es próximo en el espacio de entrada, una persona que pesa, por ejemplo, 85 kilos, mide 1,76 y tiene un nivel de glucemia de 154. Otra mide 85 kilos, pesa 85 kilos, mide 1,80 y tiene un nivel de 140 y tal. Esas son personas bastante parecidas. Pero cuando una red de estas las coge y las multiplica, cada una de ellas va a parar a todas las neuronas y todo se mezcla con todo. Con estos y también con los señores muy altos y muy delgados y muy bajitos y muy gordos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, la idea de la red autoorganizativa es no hacer esto. Es coger y decir, voy a organizar neuronas de tal forma que una o un grupo de neuronas va a ocuparse de esta área del espacio de entrada. Otro grupo de neuronas va a ocuparse de esta área del espacio de entrada y así sucesivamente. Eso se llama soporte local por contraposición al soporte global. Bueno, ¿qué quiere decir ocuparse de una zona del espacio de entrada? Pues que cuando entra algo va a parar a esas neuronas que lo procesan. Y ahora el asunto es, ¿qué se os ocurriría para hacer esto? Pues si yo tengo una entrada, por ejemplo, sencillita, de 2 dimensiones, X1 y X2. La idea más simple sería, pues mira, voy a poner una neurona que se ocupe, a ver, si quiero actuar por zonas y no sé nada más, ¿qué se os ocurre lo primero?
vamos a dividir por zonas. Por ejemplo, personas con peso entre tanto y tanto y estatura entre tanto y tanto. Eso es esta zona, ¿no? Pues voy a poner aquí una neurona que se ocupe de responder, una o unas neuronas que se ocupen de responder a la respuesta de cuál sería el nivel de glucemia de estas personas. Otra o otras neuronas por aquí, ¿vale? Pero ¿eso es eficiente? Ahí. ¿Qué pasa? Que igual tienes un montón de gente aquí y no tienes a nadie por aquí, o a casi nadie. Entonces la red autoorganizativa lo que va a hacer es decir, bueno, voy a poner neuronas en todas partes y luego las voy a dejar evolucionar para que se acerquen de tal forma que haya más neuronas donde más muestra de entrada tengo. Las voy a mover por el espacio de entrada para que se acerquen a la muestra y así se ocupen más de atender a la parte donde tengo más muestra. Ahí tendré muchas neuronas, es decir, ¿qué le va a pasar a esta red? Que esta neurona va a ir hacia aquí, esta va a ir hacia aquí, esta va a ir hacia aquí. Y al final la red se va a deformar de esta manera, es decir, lo que antes eran neuronas repartidas uniformemente, se van a repartir más heterogéneamente para concentrarse donde más falta hacen. Explico esto. Construcción. Esta es la idea intuitiva. ¿Cómo se construye? Las muestras, digamos que tenemos K muestras, están en un espacio de dimensión n como siempre. Esto es x1, x2, xn, todas las características que tengamos y las K son todos los individuos que tengamos, ¿vale? Esto recordad que eran siempre individuos. Y el superíndice eran características, medidas. Bueno, pues ahora están puestas por n neuronas. Y cada neurona tiene unos n pesos v y j con y desde 1 hasta n y j desde 1 hasta n. Las neuronas se van a organizar en una topología. Topología que quiere decir lo mismo. Ya os dije que la topología de una red neuronal era quién se conecta con quién. Entonces, en el perceptrón multicapa por capas, y todas las de una capa con todas las de la siguiente, y todas las de una capa con todas... Esa era la topología del perceptrón multicapa. Aquí la topología es distinta. La topología la pones tú. Concretamente, las conexiones entre las neuronas no representan flujo de información como antes, sino vecindad. Por ejemplo, podemos tener topologías en una dimensión en nilla, en línea, en anillo, en 2 dimensiones en malla, en toro. O sea, tú coges tus neuronas. La topología más sencilla de una red autoorganizativa es así, en línea. Cada una tiene como vecina a la siguiente y a la anterior. La primera solo tiene una vecina y la última solo tiene una vecina. Las demás tienen 2 vecinas. Cuando están en anillo, cada una tiene 2 vecinas. La última se junta con la primera. Cuando están en una malla, pues esto, se ponen así, en esta topología. Cuando están en un toro, lo mismo, pero ahora esta está conectada con la del otro lado y esta está conectada con la del otro lado. No. No, pregunta a vuestro compañero si la del toro se puede tratar como una esfera. No, no son topológicamente equivalentes un toro y una esfera. A ver cómo te lo explico eso, porque es delicado de explicar. Mira, ¿cómo se forma un toro? Es un donut. ¿Cómo se forma un toro? Cogiendo un cilindro y retorciéndolo sobre sí mismo, pegando la base de arriba y la base de abajo. O sea, tú coges un cilindro así, lo retuerces y al final pegas esto. Es un donut, ¿eh? Un toro es exactamente un donut. Y esto no es equivalente a una esfera. O sea, no hay ninguna manera de mapear un toro a una esfera de forma que cada punto se mapee exactamente a un punto. No existe biyección entre los dos. Mientras que sí existe entre un toro y un cilindro, por ejemplo, ¿vale? A ver, sí, exactamente. Bueno, entonces, la topología toroidal consiste en que se acaba por aquí por este lado y vuelve a entrar por el otro lado. Y aquí lo mismo, se acaba por este lado y vuelve a entrar por el otro lado. Es como si estuvieran así. Y las neuronas están aquí formando anillos y ahora otro anillo aquí y ahora la conexión es esta, al final vuelve a entrar por aquí y luego por el otro lado también. Ahora es como un donut en el que habéis puesto un enrejado. Eso sería la topología esta de... No, las podemos... Y, ojo, se pueden hacer también en 3... Perdón, se pueden hacer también en 3 dimensiones. Incluso en un hipertono, que es difícil de imaginárselo, pero también se puede hacer. Bueno, ya tenemos esto. ¿Qué hacemos con ello? El vector de pesos de una neurona va a representar una
o unas cuantas muestras, que son las que se encuentran más cerca de ese vector en el espacio de entrada. O sea, yo tengo una neurona y tengo unos pesos. Ahora yo tengo una entrada X. La entrada X es de dimensión n. Y estos pesos también tienen que ser de dimensión n. Tengo otra neurona con otros pesos. Tengo otra neurona con otros pesos. Estas son vecinas, aquellas son vecinas, estas no lo son, etcétera. Bueno, pues me cojo este patrón de entrada con el que estoy entrenando y averiguo qué neurona le cae más cerca. ¿Qué quiere decir más cerca? Que esto y esto se parecen más. A esa neurona le llamo la neurona ganadora. La neurona ganadora es aquella que tiene sus pesos más cerca del patrón de entrada que estoy presentando. Por tanto, tengo que calcularme distancia entre el patrón de entrada y todas las neuronas de la red. Cuando haya calculado la distancia, veré cuál es la más pequeña y esa es la neurona ganadora. ¿Vale? Y ahora, la idea es que neuronas cercanas por sus pesos del espacio de entrada sean vecinas según la topología de conexión. Y el entrenamiento consiste en colocar las neuronas para que ocupen la región en la que hay muestras. La idea es esta. Dado el patrón o muestra de entrada, se busca la neurona con pesos más cercanos en distancia euclídea. O sea, la neurona tal que esta cantidad de aquí sea la mínima posible. Distancia del patrón que presento a cada neurona. Y veo cuál está más cerca. Es el módulo del vector diferencia entre el patrón y el vector de pesos. Y ahora, los pesos de esa neurona que ha ganado se actualizan según esta regla que se llama la regla Hebbiana, que es: los nuevos pesos son los antiguos más una función del tiempo de aprendizaje, por la diferencia entre el valor de la entrada y el valor del peso. Esta función es positiva. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Cuando esta diferencia es muy grande, esto multiplicado por el coeficiente que es positivo va a dar un valor relativamente grande y va a cambiar los pesos moviéndolos hacia ¿dónde? Moviéndolos hacia X. O sea, esto va a hacer que los pesos de la neurona esta se muevan hacia la entrada X. No te puede... Vamos a ver, sí, claro que sí. Te puede dar negativo. A ver, la X menos V te puede dar negativo, pero aún así, al ser una diferencia y sumado a lo que ya hay, vas a acercarlo siempre a la entrada. Piénsalo y verás como cada vez que pones eso, multiplicas por el vector diferencia y te pegas cada vez más a la entrada. Llegues por un lado y llegues por el otro. Vale, si estás a un lado del peso te dará negativo, si estás al otro te dará positivo. Pero siempre vas a tender a que V se acerque a X. ¿Vale? Vale, hemos tenido entonces que la neurona ganadora se acerca un poco a la entrada. Bueno, esto de aquí es la tasa de aprendizaje que va cambiando con el tiempo. T es el instante de tiempo discreto actual. Es decir, hemos mostrado hasta ahora todos los patrones de entrenamiento de veces. O sea, yo muestro uno, calculo la neurona ganadora y la muevo. Muestro otro patrón, calculo la neurona ganadora y la muevo. Muestro otro, calculo la neurona ganadora y la muevo. Y cuando los he mostrado todos, hago decrecer un poquito la tasa de aprendizaje. Es decir, los muevo, pero más despacio. Al principio tengo una tasa de aprendizaje grande, que rápidamente mueve las neuronas hacia su patrón ganador. Mueve la neurona ganadora hacia el patrón que le toca. Pero luego poco a poco las voy moviendo cada vez menos. Una posibilidad para la función eta es tomar eta igual a eta 0 por e elevado a menos k por t. Es una función de esta clase. ¿Vale? Esto sería el eta de t. O sea, al principio es grande y luego poco a poco va tendiendo a 0. Y así cada vez se mueven menos. Ojo, eso cambia cuando has mostrado todos los patrones de entrada, o sea, todos los individuos. ¿Vale? ¿Qué tiene que ver esto con lo de la autoorganización? Es que ahora viene la gracia. Además de actualizar el peso de la neurona ganadora, actualizas en los pesos de las neuronas que son vecinas en la red. O sea, cuando tú tienes, por ejemplo, una red lineal de este tipo, actualizas esta neurona, cuando le presentas un patrón X, actualizas esta neurona para moverla a X. Pero a la vez, tiras un poco también de sus neuronas vecinas para moverlas hacia X.
¿Cuánto tiras? Pues un poquito menos que antes, un poco menos que con la ganadora, y eso lo modulas con esta función. ¿Vale? Esa función es la función de vecindad, que lo que dice es, cuanto más cerca estoy de la neurona ganadora, más grande es. Y cuanto más lejos estoy, más pequeña es, hasta llegar a un punto en que ya es cero y no muevo nada. O sea que un patrón de entrada X está moviendo una neurona, está moviendo, atrayendo hacia sí a una neurona y un poco a sus vecinas. Y un poco menos a las vecinas de las vecinas. Y un poco menos a las vecinas de las vecinas de las vecinas. Hasta que al final, si está suficientemente lejos de la ganadora, no se mueve nada. Por eso esto es de soporte local. El patrón X mueve una zona del espacio, no mueve toda la red. Cuando presentábamos algo a una red de retropropagación, lo presentábamos a toda la red y cambiábamos luego con el algoritmo de retropropagación los pesos de toda la red. Aquí no cambia esos pesos de toda la red, cambia esos pesos de una neurona y de algunas neuronas que son vecinas. Esa es la idea del soporte local. Entonces, vamos a ver. Phi es una función que decrezca con la distancia, entre comillas, entre las neuronas y J. ¿Cómo se mide esa distancia? Como diferencia entre sus posiciones. Por ejemplo, si tú tienes una red lineal, esta es la neurona ganadora, esto es distancia 1, esto de aquí es distancia 2, y así sucesivamente. En cambio, si tienes una red de este tipo, en malla, por ejemplo, tienes una red en malla, así. Si esta es la ganadora, esta es distancia 1, esta de aquí es 1 y 1, son distancia 2, y así sucesivamente. Ojo, si fuera toroidal, cuidado, esto también, O sea, vamos a ver, vecinas son las que tocan a la neurona ganadora. La siguiente, las que tocan a la neurona ganadora, y así sucesivamente. ¿Cuándo acaba el entrenamiento? Cuando la variación total de todos los pesos, de todas las neuronas, bajo un ciclo completo de presentación inapreciable. O sea, las has ido moviendo, has presentado todos los patrones y has ido moviendo las neuronas. Los presentas otra vez y las mueves más. Los presentas otra vez y las mueves más. Al final del todo, pero cada vez las vas moviendo menos, porque esto va decreciendo. Eso va haciéndose cada vez más pequeñito. O sea que al siguiente ciclo de entrenamiento, con todos los patrones, mueves menos. Y al tercer ciclo mueves un poquito menos. Y al final ya todas se te han quedado en su sitio. Prácticamente ya no se mueven. Entonces ahí paras ya de entrenar. Esto es un resultado, vamos a ver. Un ejemplo, con un espacio de entrada de 2 dimensiones. Vamos a suponer que las muestras de entrenamiento están distribuidas uniformemente por todo el espacio. Entonces tú las neuronas originariamente las pones así. Es decir, con los pesos donde te da la gana. Inicializas aleatoriamente los pesos. Bueno, vamos a ver. Coges las neuronas y defines las vecindades. Defines las vecindades. Y ahora los pesos los llenas al azar. Si los llenas al azar, ¿qué te va a quedar? Pues esto, porque fijaros que esto es un peso y esto es el otro peso. Si tú dices que la vecina de esta puede estar aquí, pero también puede estar en cualquier otro sitio, porque lo has llenado al azar. Así que en realidad esto no representa nada. Pero conforme vas presentando, imaginad que presentamos, esto está hecho con un experimento en que se presentan patrones uniformemente distribuidos por todo el espacio. ¿Qué le ocurre? Que esto va evolucionando así, luego así, y al final las neuronas terminan así. Es decir, cada una de ellas cercana a algunos patrones que le han hecho atraerse y tomar la forma del espacio de entrada. Sin embargo, si en el espacio de entrada hubiéramos presentado más patrones por aquí y menos por aquí, esto habría terminado siendo una red de esta manera, con las neuronas más apretaditas en un lado y menos apretaditas en los otros sitios. ¿Vale? Esto hubiera sido el patrón final, porque hubieras tendido a converger más hacia este lado. No obstante, estas redes son extremadamente... Esto es con 10, con 1000, con 5000 y con 10.000 iteraciones.
Aquí hay varias iteraciones superpuestas, para que se vea un poco cómo se va moviendo. Ahora bien, dependiendo del orden de presentación de los patrones, te puede ocurrir esto de aquí. ¿Por qué ha pasado esto? Pues porque tú has presentado un patrón que estaba por aquí, ¿vale? Y la neurona más cercana al principio, en lugar de haber sido una de las de aquí, resulta que era una de las de aquí. Cosa que es posible porque hemos inicializado al azar. Entonces, ¿qué pasa? Que esta neurona, plum, se te ha movido hacia aquí, y en cambio esta a lo mejor se ha movido hacia aquí. ¿Y qué te queda? Te queda el estrangulamiento este. O sea que es muy inestable. En una dimensión converge, por experiencia propia, en una dimensión converge, en dos dimensiones suele converger, aunque a veces a cosas raras de estas, y en tres dimensiones no hay Dios que lo haga converger. Por lo menos a mí, yo no lo conseguí. Y al final, en ese capítulo de la tesis, dije, por lo siento, por el sistema caótico no he conseguido hacerlo converger y tal. Eso hace unos cuantísimos años. Se han seguido usando para bastantes cosas. Y ojo, no es obligatorio que la dimensión del espacio de las neuronas sea la dimensión del espacio de entrada, O sea, tú puedes aprender patrones bidimensionales con una topología, por ejemplo, en anillo, o con una topología en línea, y sin embargo tener dos dimensiones. Lo que suele ocurrir entonces, es que cuando tienes menos dimensión, si tienes esto, y tienes, por ejemplo, patrones bidimensionales de puntos así, puntos por aquí y tal, lo que suele ocurrir es que todos estos puntos van a parar a esta neurona y a sus vecinas, luego estos puntos de aquí van a parar a una neurona de por aquí y a sus vecinas, y así. O sea que puedes hacer que el espacio este bidimensional en realidad se expanda. Y eso sirve también para reducir la dimensionalidad del espacio de entrada. Pero bueno, ahí ya no vamos a entrar porque ya es demasiado. ¿Para qué se usa esta red? Fundamentalmente para clasificación no supervisada. O sea, tú presentas patrones pero sin la salida. ¿Y qué ocurre? Que poco a poco la red va convergiendo. Esto es porque es uniforme, pero si no fuera uniforme, si tienes un patrón de entrada como así, con muchas entradas por aquí, muchas entradas por aquí, muchas entradas por aquí, y el resto del espacio vacío, porque tienes grupos de gente o de individuos, al final la topología de organización de las neuronas se suele quedar más o menos de esta manera. Aquí también bastantes, aquí menos, aquí también bastantes, aquí, ¿vale? Se suele quedar como una retícula, pero irregular en el espacio, donde aquí se te concentran más neuronas, aquí también, etcétera. Eso es lo típico. Y entonces, ¿qué se hace? Pues tú presentas, y al final tienes concentraciones de neuronas. Donde tengas muchas neuronas en una misma parte del espacio de entrada, eso es un grupo. O sea que esto, en realidad, os recuerda un poco a qué algoritmo. Hay que hacer dos clases, el de las Camins, el algoritmo de Camins, que lo que hacía era atender a tal. Pues aquí lo mismo. Cuando tienes un grupo de varias neuronas que están muy juntas, ¿cómo son muy juntas? Porque sus pesos tienen distancias euclidianas pequeñitas. El peso de esta neurona V1 y el de la otra V2 están relativamente cercanas y son lejanos a los de estos. Entonces tomas la media de todos los pesos, que además corresponde al punto medio del grupo más o menos, y eso te da una clasificación. Presentas un patrón nuevo y dices, vale, ¿en qué grupo va a caer? Pues es ese grupo. Luego le tienes que poner tu etiqueta, como en el Camins. Tienes que decir, esto significa en la vida real personas obesas, o personas delgadas, o lo que sea, pero eso ya lo pones tú. También se puede hacer aproximación con estas redes, pero si aquello no convergía, esto ya ni os cuento. Se entrena con las entradas, pero luego guardas las salidas. O sea, tú entrenas con todas las entradas. Tenías en la clasificación de aproximación, recordad que teníamos un vector X que daba una salida ahí. Entonces tú entrenas con todas las X y haces tu red y la haces converger y tal, y te guardas la Y. No haces nada con la Y, simplemente te la guardas en cada neurona. Cuando tienes una entrada que está por aquí, calculas la salida, primero calculas la neurona ganadora, y la salida es la interpolación de las salidas de sus vecinas. O sea, esto de aquí.
Dices, vale, este X, ahora cojo un X nuevo. ¿A dónde va a parar? A esta neurona. Vale, ¿cuál es la salida de esa neurona? I1. ¿Cuáles son las salidas de sus vecinas? I2, I3, I4. Bueno, pues haces una combinación con una serie de pesos de las salidas de sus vecinas. Cuanto más lejos están de la ganadora, pues menos peso le pones. O sea que la salida es la de la ganadora combinada con las de alrededor de acuerdo a su distancia. Eso es una interpolación lineal sobre las salidas de las neuronas vecinas. Ejemplos de uso. Pues un ejemplo de uso típico es un espacio muestral donde tienes... A ver, ¿sabéis cómo funciona lo del color? Cuando tú tienes un píxel en una imagen, para dar su componente de color tienes que dar 3 números, que son las componentes R, G y B. Eso es la cantidad de rojo, la cantidad de azul y la cantidad de verde que se tiene que combinar para dar el valor del color en cuestión, ¿vale? Cuando R es igual... Bueno, vamos a ver, cuando R es igual a G y es igual a B y es igual a 0, esto es negro. Se suelen cuantizar a 1 byte por color, con lo cual cuando R igual a G igual a 255, esto es blanco, ¿vale? Luego cuando tienes R igual a G igual a B igual a un cierto valor V, ¿eso os imagináis qué es? Eso es gris, efectivamente. Esos son varios niveles de gris que van desde el negro hasta el blanco. Entonces tú lo representas así en un espacio RGB, que es el cubo RGB en realidad, el cubo de arista 255. Aquí tienes blanco, esto es negro, esto es blanco, esta diagonal del cubo es la línea de grises. Aquí tienes el rojo, desde el negro hasta el rojo más intenso que hay, van por esta línea. Desde el negro hasta el verde más intenso, desde el negro hasta el azul más intenso, se mueven por esta línea. Y luego en cualquier otro punto del cubo tienes un color. ¿Cómo se usa una red autoorganizativa aquí? Se coge una imagen y se cogen todos sus píxeles. Cada píxel tiene un color. Pues cada píxel es un punto en el cubo de colores. Yo me cojo este píxel y este es, por ejemplo, tiene de rojo 25, de negro, rojo 25, de verde 15, de azul 140. Es un trozo de cielo a lo mejor, ¿vale? Con mucho azul. Entonces, ¿dónde va a parar? Aquí, aquí, vale, pues sería un puntito aquí. Ahora me cojo otro píxel. ¿Dónde va a parar? Pues sería un puntito aquí y tal. ¿Qué pasa? Que me salen nubes de puntos que tienen que ver con los objetos. Por ejemplo, si tengo una imagen con cielo aquí, con una casita blanca y tal, las paredes de la casita blanca me salen por aquí, por esta esquina. El cielo me sale por aquí arriba, con mucho azul. Y salen nubes de puntos repartidas por ese espacio. Os pondré un ejemplo el próximo día, ¿vale? Es que ahora no lo tenía preparado. Entonces, ¿qué se hace? Se entrena la red y ¿qué pasa? Que aquí van a converger muchas neuronas, aquí van a converger muchas neuronas, aquí van a converger muchas neuronas, y al final, si tú pones un número relativamente pequeño de neuronas, ¿qué pasa? Que cada una te coge una zona amplia del espacio de entrada, que representa un color. Te quedas con el color medio de todo esto y cuantizas la imagen de todo, de modo que todos los que caen por aquí van a parar a un mismo color. La imagen te queda un poquito degradada, pero con bastantes colores casi no se ve. A ver, ¿cuántos colores puedes tener en una imagen? Imaginar que cada elemento de rojo, verde y azul está cuantizado en 0,255, o sea, a un byte. No. 255 al cubo no, esto es 2 a la 8. Si tienes aquí, ¿qué tendrías? Estos son los bits del rojo, los bits del verde y los bits del azul. Al final tienes, ¿cuántos? 24 bits. Tienes 2 a la 24 colores, que son una barbaridad. Y de hecho el ojo humano normal no distingue tan finamente. Con tener muchos menos colores te las apañarías. Entonces puedes cuantizar normalmente, por ejemplo, a 512 o 24 colores. Y esa imagen, ¿qué haces? Esto de aquí, me almaceno el valor de R, G y B, le doy un número del 0 al 1024 y eso es lo que me guardo. Entonces me guardo la tabla y me guardo los valores de R, G y B. Y con eso he cuantizado una imagen
haciendo que cada píxel, en lugar de 3 bytes, me ocupe, por ejemplo, 10 bits, o incluso 8 bits. 256 colores no es que se vean mal, si están bien escogidos para la imagen esa, queda muy bien. Entonces te has ahorrado una cantidad a la hora de transmitir la imagen. Eso es lo que usan los algoritmos de compresión de imagen y vídeo, en color, por ejemplo. Es una de las primeras cosas que hacen. Se coge una escena de la película y se ven cuáles son los colores más habituales. Con una red de estas, o con un algoritmo de Camins, te los quedas y los guardas. Entonces transmites la tabla con los números que hay y el RGB de cada uno, y luego transmites, por ejemplo, solamente el numerito. Eso se llama color indexado. En lugar de transmitir el RGB, transmites un índice en la tabla que te dice qué colores. Y esta tabla tiene solamente 256 entradas. ¿Vale? O sea que hemos cogido solo 256 colores de los 2 a la 24 posibles, pero eran los mejores para representar esa imagen. Bueno, pues esto es muy típico hacerlo para hacer esas cosas. Vale, un problema de red autoorganizativa. El tercero de los problemas que hemos visto en la hoja, bueno, que os he dejado en la hoja. Este de aquí. Problema de red autoorganizativa. Sea una red autoorganizativa con 4 neuronas de topología lineal cerrada en anillo. El espacio de entrada es de dimensión 2. La tasa de aprendizaje en la presente iteración vale 0,9. La función de vecindario vale 1 para la propia neurona, 0,7 para las vecinas inmediatas y 0 para cualquier otro. Los pesos actuales se muestran en la siguiente tabla. Dar la tabla con los nuevos pesos tras la presentación de este patrón de aquí. Bueno, vale, pues vamos a hacerlo. Primero dice que se trata de una topología lineal cerrada en anillo. ¿Esto qué quiere decir? Que tendremos 4 neuronas así, 1, 2, 3, 4, unidas de esta manera. Sí, míralo, No. Sea una red con 4 neuronas de topología lineal cerrada en anillo. El espacio de entrada es de dimensión 2, y aquí están los pesos que tienen actualmente cada una de ellas. Pero la forma cómoda de representar esto es representar los pesos como vector columna. O sea, aquí tendríamos el 0,5, 1,1, aquí tendríamos el 1,5, 1,3 menos 0,7, 1,3 menos 0,7, aquí tendríamos el menos 0,2, 2,4, y aquí tendríamos el menos 2,0, 2,2, ¿vale? Eso es la red tal como está ahora. Fijaos que la tabla V1 y V2 son los pesos de tanta dimensión como tenga el espacio de entrada. Son 2 porque dice que la dimensión del espacio de entrada es 2. Podrían ser más, podrían ser 3 o los que fuera. Eso no tiene nada que ver con la topología de la red. No confundáis lo que os he dicho antes, la dimensión del espacio de entrada con la topología de la red. Esta topología es de dimensión 1 en anillo. Puede ser también de dimensión 1 en línea. ¿En línea qué quiere decir? Si te dicen en línea, esto no existiría. No existiría esa conexión. O sea, la última no se cierra con la primera. Ahora presentamos el patrón 0,5, 0,5. Y pide calcular los nuevos pesos después de la actualización introducida por ese patrón. Primero, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Determinar cuál es la neurona ganadora. Para determinar cuál es la neurona ganadora, hacemos la distancia euclídea entre nuestro patrón y todas las neuronas de la red para ver cuál es la que le cae más cerca. Entonces, la distancia euclídea 1 sería la raíz cuadrada de 0,5 menos la primera neurona menos 0,5 elevado al cuadrado más 0,5 menos 1,1 elevado al cuadrado. ¿Vale? Bueno, la d sub 2 sería la raíz cuadrada de
0,5 menos la siguiente que tenía 1,3 aquí. Esto se mira de la tabla, lo estoy mirando de la tabla. Más 0,5 menos 0,7, ojito a los signos, elevado al cuadrado. La d sub 3, raíz cuadrada de 0,5 menos 0,2 elevado al cuadrado más 0,5 menos 2,4 elevado al cuadrado. La d sub 4, la raíz cuadrada de 0,5 menos 2 elevado al cuadrado más 0,5 menos 2,2 elevado al cuadrado. ¿Está claro que esto es la distancia euclídea cada una? Bien, primero que nada, yo lo único que me importa es saber cuál es la más pequeña de todas. Por eso no os he puesto todavía el resultado. Si quiero saber cuál es la más pequeña de todas, tendré que hacer estos cálculos. Tengo que hacer la raíz cuadrada. Claro, exactamente. Tengo que hacer la raíz cuadrada. No, el que me dé más pequeño antes de hacer la raíz cuadrada será el más pequeño después de hacer la raíz cuadrada. Porque la raíz cuadrada es una función monótona. Por tanto, en lugar de esto, vamos a quitar las raíces cuadradas y calcular las distancias al cuadrado. ¿Qué más nos da? ¿Vale? Al fin y al cabo solo quiero saber cuál es la más pequeña. Así que simplemente no la calculo la raíz cuadrada y en paz. ¿Vale? No, hombre, porque hago la raíz cuadrada porque estoy calculando distancia euclídea. La distancia euclídea por definición es raíz cuadrada de x menos x1 cuadrado más tal. Pero ya te digo que, aunque no calculo la distancia euclídea, sino la distancia euclídea al cuadrado, pues igual me da. Porque solo quiero saber cuál es la más pequeña. Bueno, pues estas cosas dan 0,36, esto da 2,08, esto da 4,1 y esto da 9,11. Luego, evidentemente, ¿qué ocurre? Que la más pequeña es esta, que es la neurona ganadora. La neurona esta de aquí resulta ser la neurona ganadora. ¿Vale? 0,36 y tal. Bueno, pues lo hacéis con la calculadora y tal. Por supuesto que siempre os tienen que quedar valores positivos, que son sumas de cuadrados, Esto de aquí, ojo a los signos. Esto sería 0,5 menos 2, sería 2,5 elevado al cuadrado. Y esto de aquí sería 1, menos 1,7 elevado al cuadrado. Pero aunque os dé negativo, al elevar al cuadrado sale positivo siempre. O sea que esto siempre, las distancias, pues son distancias, siempre tienen que dar positivas. Bueno, habrá una que es la más pequeña, que es la ganadora. Vale, ¿eso qué quiere decir? Que esta hay que actualizarla. Vale, ya sabemos que la ganadora es la 1, ¿no? Pues entonces, vamos a hacer las actualizaciones ahora. Si hubiera empate, coges una cualquiera, sí. Es raro que pueda, ¿vale? Porque son números en punto flotante, es raro que pueda haber empate, pero si hubiera empate, coges una cualquiera. Vale, entonces, ¿qué haces? Voy a calcular ahora las actualizaciones y serán las siguientes. Los pesos de V1 actualizados serán los pesos de V1, 0,5, 1,1, los pesos actuales, más. Ahora aquí que iba, bueno, esto era V1 más eta de t por... Sí, esta letra griega se llama eta, sí. Y esta phi mayúscula. Pero bueno, llamadlo como queráis. Esto es la función de vecindario entre la neurona I y la neurona J por x menos vi. El patrón presentado, menos, perdón, que lo estoy haciendo siempre con subíndice. La neurona ganadora es, en este caso, va a ser la 1, ¿vale? Entonces pones una prima para indicar que es a la siguiente vez. Hombre, casi que podríamos poner mejor, ya que estamos... Mirad, podríamos poner mejor V1 en t más 1, ¿vale? Y eso es V1 en t, ¿vale? V1 en t más 1 es igual a V1 en t, que es esto, más. Vamos a ver, la función eta de t, ¿cuánto vale?
Bueno, esto hay que decirlo. Dice, la tasa de aprendizaje en la presente iteración, bueno, eta o alfa. En otras esto la he puesto, ay, es verdad, aquí le he puesto, creo que los apuntes la he puesto como alfa, ¿eh? Bueno, pues va, pues alfa, como queráis, alfa de t, ¿vale? Esa tasa de aprendizaje. Sí, pues es que en el problema resulta que he puesto alfa, pero da lo mismo. Bueno, es la tasa de aprendizaje, ¿eh? O sea, como la llames como quieras, es la tasa de aprendizaje. Bueno, pues eso dice que en esta iteración vale 0,9, ¿vale? Y ahora dice, la función de vecindario vale phi de ik vale 1 para la propia neurona, 0,7 para sus vecinas inmediatas y 0 para cualquier otra. Vale, ¿aquí qué tendremos que poner entonces? Como es la neurona ganadora, es la propia neurona, esto vale un 1. Y ahora, ¿aquí qué tendremos que poner? Aquí tendremos que poner el X, el patrón de entrada, que es 0,505, menos el valor actual, que es 0,5, 1.1. ¿Vale? Y esto es 0,5, 1,1 más 0,9 por esta resta de aquí, que es 0 naturalmente arriba, y abajo me queda menos 0,6. ¿Vale? Igual a 0,5, 1,1 más 0, y aquí menos más 54. Y esto me queda 0,5 y 0,56. ¿Vale? Esa es la actualización de la neurona ganadora. Fijaros una cosa, antes estaba en 0,5, 1,1. Hemos presentado el patrón 0,505 y se nos ha movido a 0,5, 0,56. El primer peso ya estaba en el valor del patrón, con lo cual no se ha movido nada. Y el segundo peso, desde 1,1, se ha acercado, vale, ahora 0,56, se ha acercado bastante al 0,5. ¿Vale? Neurona 2, en el instante t más 1, será igual. ¿Cuánto vale la neurona 2? 1,5, 1,33, tiene razón, 1,3 menos 0,7 más, ahora aquí ¿qué pongo? Tasa de aprendizaje, 0,9. Claro, ¿qué pongo ahora? Esta, vamos a ver, la neurona 2 era vecina de la ganadora. Sí. Por tanto, esto de aquí dice, para las vecinas inmediatas, 0,7. Y ahora aquí, 1,3 menos 0,7 menos... Ay, perdón, eso es el patrón presentado. El patrón presentado, esto es 0,5, 0,5. Menos 1,3 menos 0,7. ¿Vale? Bueno, ahora este coeficiente de aquí queda 0,63. Multiplicáis, os lo dejo para que lo terminéis porque es simple, ¿vale? Y queda, esto queda 0,796 y 0,056. Vale. Sí, esta se ha movido bastante, de 1,3 y se ha movido hacia 0,5, fíjate, se ha acercado más. Este, el 1,3 ha pasado a ser 0,79, el menos 0,7 ha pasado, dice, bueno, no está muy bien, sí, ha pasado desde negativo hasta un poquito más de 0 y se va acercando a 0,5. V3, en T más 1, ¿qué hago? ¿Sería cuánto? ¿Cuánto pone? Vamos a ver, dice 1 para la neurona ganadora, 0,7 para sus vecinos inmediatos y 0 para cualquier otra. Por tanto, esto será lo que sea más 0 por lo que sea, que me queda lo mismo. Por tanto, no actualiza. Por tanto, esta neurona que no es vecina inmediata, no actualiza. Se queda con lo que había. Entonces, ¿cuánto había? Pues lo mismo, menos 0,2 y 2,4. Lo mismo que había.
Espera un momento. Antes, bueno, voy a terminar con esto y ahora vuelvo al dibujo. V4 en T más 1 es igual. Vamos a ver. V4 menos 2, 2,2, menos 2, 2,2, más 0,9. La 4 era vecina de la 1 por el otro lado, porque esta es topología lineal cerrada en anillo. Luego aquí toca poner un 0,7. Se ve, ¿eh? ¿Por qué? Y ahora 0,5, 0,5 menos 2. No os olvidéis nunca de los signos, con cuidadito todo para hacer las restas y todo eso. Vale, ahora esto lo multiplicas y esto te da menos 0,925, si no me he equivocado, y 1,129. ¿Vale? Que también se ha movido hacia 0,5, ¿vale? Más lentamente, pero se está moviendo. Esto que era menos 2 tan negativo ya es un poco menos negativo, menos 0,9. El 2,2 ha bajado a 1,12. ¿Vale? Vale, pues ya está, eso es el resultado del problema. Y ahora volviendo al dibujo, a ver si lo puedo hacer aquí en pequeñito, porque claro, esto era la 1, la 2, la 3, la 4. Claro, si hubiera puesto en vez de 1, 2, 4, 3, 1, 2, 3. Sí, exactamente, ese es el asunto, ¿vale? A ver, si te la están en un orden y dicen lineal cerrada en anillo, es que la primera que tienes es la 1, la segunda la 2, la tercera la 3 y la cuarta la 4. Es que te dice que es lineal, entonces tú ves por aquí y luego dice en anillo, pues entonces quiere decir que la última la cierra la primera. Pero claro, si hubierais puesto, de hecho hubo una ambigüedad en un examen que alguien cogió y las copió como 3, 4 y no le pude decir que estaba mal realmente, entonces lo corregí como bien también. Pero entonces a partir de ahora, si pongo esto en un examen, haré el dibujito. Mire, esta es la 1, 2, 3, 4, en la tabla 1, 2, 3, 4 y así, ya no hay problema ninguno. ¿Vale? Por el dibujo sacado. Entonces, si gana esta, sus vecinas son la 2 y la 4, las vecinas inmediatas. La 3 no es vecina, como la phi de IJ para no vecinas es 0, pues no se actualiza y fin del problema. Bueno, ahora lo que pasa es que presentaría otro patrón. Ahora la idea es presento otro patrón. La ganadora puede ser esa o puede ser otra. Si el nuevo patrón que presento está cerca de 0,5, seguramente la ganadora otra vez será la 1, por lo cual ella irá concentrando a todas esas zonas. Que luego presento otro patrón muy distinto, igual la ganadora es la 3, entonces la muevo a la 3 que se ocupará de esa zona del espacio de entrada y la 3 tira un poco de la 2 y de la 4. ¿Veis ahora cómo se van moviendo las nodas en ese espacio de entrada? Y por eso son de soporte local. Además, esto, ojo, ¿os acordáis del problema de la no representabilidad? Aquel de la anécdota de las tarjetas de crédito. Al final, ¿dónde diablos había ido a parar el historial de pago de la persona, los ingresos que tiene? ¿Dónde había ido a parar en una red de retropropagación? Ni la menor idea. Aquí sí. ¿Dónde ha ido a parar? A la neurona número no sé qué y a sus vecinas. Luego tú sabes que esas neuronas están dando cuenta de algo del mundo real y puedes tener una cierta dosis de interpretabilidad. Hasta cierto, y las redes de soporte local sí que se puede. ¿Vale? O sea, hasta cierto punto son relativamente interpretables. Vale, pues cierro con esto. Bueno, el resultado del problema, por cierto, al final sería dar la nueva tabla. O sea, yo tendría que escribir, claro, los resultados que me han dado, neurona 1, 2, 3, 4, y aquí el V1 y V2 del instante T más 1, y los escribes, los resultados que te han dado. 0,5, 0,56, 0,796, 0,056, en fin, los 4, ¿vale? Y eso es el resultado del problema. Bien. Vale, pues ahora aprensión profundo de learning. Nos queda como una media hora. Vale, voy a dejar los 3 minutos por lo menos hasta la media. Y entonces terminaré esto necesito la media hora de ahora y probablemente 3/4 de hora o casi de la siguiente clase. Puede que nos quede en torno a 1 hora para hacer algún problema, o sea que si tenéis, pero no habéis dicho nada.
Si tenéis algo en particular, decidlo en el foro o lo que sea y prepararé, pero decidlo rápido porque tengo que pensar. Y si no, haré yo lo que quiera. Vale. Entonces continúa. Ahí falta el segundo problema de aquí de la hoja de problemas, que lo haremos el próximo día, ¿eh? Lo dejaré como uno de los días para hacer. Y probándolo si acaso. Bien, pues vale, aprendizaje profundo, deep learning, que es lo que está de moda ahora. Y eso, si al final termináis con una beca de investigación o alguna cosa de esas, recordad que esto es lo que tenéis que hacer porque si no nos van a publicar. Bueno, pues uno de los problemas más importantes del perceptrón multicapa, que ya lo vimos, era la caída en mínimos locales debido a la alta dimensionalidad del espacio de búsqueda. Recordad que en el perceptrón multicapa, que estaba por aquí, problemas de los perceptrones multicapa. Yo tengo que, aquí en este algoritmo, yo tengo que cambiar los pesos, ¿vale? Yo tengo las entradas y las salidas son dadas. Aprendizaje supervisado con este conjunto de entradas y salidas cambia los pesos como sea pertinente para que luego, ante un nuevo caso, la neurona te dé, la red neuronal te dé el valor. ¿Y qué pasaba? La maldición de la dimensionalidad, incluso por ejemplo con solamente 10 neuronas en 3 capas de 4, 4 y 2, algo como esto, 4, 4 aquí y 2 más. Todo esto aquí, ¿vale? Y aquí también, esto aquí y aquí, todos los pesos estos de aquí, cada conexión significa un peso, y al final se obtenían 5 pesos por neurona, 4 más el peso del bias, de la constante que entraba, el -1. Luego el espacio de dimensión 4 les tendrá que costar 50 pesos, entonces estás en un espacio de 50 dimensiones, ¿vale? V11, V12 hasta 50. Y a ver quién encuentra ahí el mínimo de la función esta. Entonces el problema es que muy típicamente terminaba cayendo en mínimos locales. O sea, encontrabas una red que te daba una aproximación razonablemente buena, pero que no era el óptimo global. O a lo mejor ni siquiera era buena, que es el problema. Entonces, ¿qué se hace? Dice, deberíamos reducir la dimensionalidad del espacio de entrada. O sea, poner menos neuronas, menos pesos. A ver, a las neuronas de entrada, de la entrada, el número de pesos no se lo puedes cambiar. ¿Por qué? Porque el espacio de entrada tiene la dimensión que tiene. Tú has medido 4 características, pues el espacio de entrada es de dimensión 4. Por tanto, cada neurona de entrada tiene que tener 4 pesos. Ahí, eso es impepinable. Ahí no tienes nada que hacer. Las neuronas posteriores, si pones menos, pues tendrás menos pesos. ¿Pero qué va a pasar entonces? Lo que están haciendo es colapsar a una especie de mínimo medio que no te aproxima ni te discrimina bien entre las clases de entrada. Con lo cual, si le reduces dimensionalidad, no converge a un mínimo que no es bueno. Si le aumentas dimensionalidad, o sea, muchas neuronas, muchos pesos, entonces tienes un espacio de tantas dimensiones que no hay forma de encontrar un mínimo bueno, un mínimo global, ¿vale? Bueno,
¿Qué hace la gente del Deep Learning? Pues lo que hace es, la solución a esto, o sea, daba una capacidad de generalización pobre, la red aprendía bien el conjunto de entrenamiento, pero luego no generalizaba, eso es el otro problema que tenía. Entonces dice, la solución no viene a través de reducir la dimensionalidad, sino al contrario, aumentarla brutalmente. O sea, introducir por el medio capas y capas y capas ocultas, en ocasiones decenas o cientos de ellas con miles de neuronas en el interior. Aunque las capas iniciales quizás se reduzca la conectividad. Esto puede parecer un disparate a primera vista. Si en vez de un espacio de dimensión 50 tiene un espacio de dimensión 50.000, si no habías encontrado el mínimo bien en el primero, ¿cómo vas a encontrarlo aquí? Pues precisamente porque tienes tanto donde elegir que seguramente haya algo que te lo resuelva. O sea, de entre todos los millones de mínimos locales que tienes, alguno va a resolverte tu problema razonablemente bien. Que no será el mínimo global, ni falta que te hace. Mientras al final presentes un nuevo patrón y obtengas una resolución correcta, pues ya está bien. No quiero que sea la óptima necesariamente. Si es buena para mis propósitos es suficiente. Entonces va un poco por ahí, por incrementar enormemente la cantidad. Pero claro, ¿qué pasa? Que la cantidad de cálculo se incrementa brutalmente. No obstante, como ya os dije, cada neurona se puede calcular y aprender en paralelo. Y entonces tenemos las GPUs. Divides el problema en un montón de núcleos y cada uno va aprendiendo por su cuenta. Bueno, vamos a ver, la idea es esta. Tienes el espacio de entrada aquí. Eso sí, en el espacio de... Bueno, primero, la primera capa, vamos a intentar eso, reducir. Generalmente en las primeras capas se suele reducir la conectividad. Es decir, esta entrada no va a todas las neuronas, sino solo a algunas. Luego aquí también... Cada neurona en las primeras capas conecta solamente con algunas de la capa siguiente, no con todas. O sea, este peso existe, pero este peso de aquí no existe. De modo que tienes esto conectado aquí, esto conectado, pues por ejemplo, por aquí, esta conectada aquí, ¿vale? Pero no a todas. Y luego, al final, tienes unas capas que sí que son de conectividad completa, es decir, una retropropagación clásica, de las de todo con todo y aplicando el algoritmo de retropropagación. Bueno, por cierto, varias de las figuras y contenidos de este tema los tomé de este señor, que tenía unas transparencias bastante buenas y le pedí permiso. El término aprendizaje profundo se suele referir a percepciones multicapa con decenas o cientos de capas intermedias, literalmente, que se entrenan usando el algoritmo de retropropagación que llamamos para percepción normal. Bueno, pues una de las aplicaciones más extendidas es el procesado de imagen. Y es la que os voy a explicar, porque bueno, hay otras cosas también, pero la mayor parte se está haciendo en procesado de imagen, también en segmentación de imagen médica, y bueno, sirve para reconocer objetos o clases de objetos. O sea, la idea es, se presenta el objeto, que es una imagen. Entonces, los píxeles de una cierta área de la imagen van a parar a unas ciertas neuronas de la capa de entrada. Los píxeles de otras áreas van a parar a otras neuronas. Luego estas neuronas hacen cosas con ellos y las llevan a otras neuronas. Esto es lo que se llama la parte convolucional. Ahora os explicaré por qué. Parte convolucional. ¿Vale? Luego esto va a parar a varias salidas que se pegan unas encima de otras. Es decir, se reduce y esto de aquí, como si dijéramos, se apilan. Es decir, las sucesivas salidas se apilan una detrás de otra. Y luego se vuelven a apilar y después se vuelven a apilar para ir haciendo cada vez menos neuronas en anchura y en altura, pero más neuronas en profundidad. Y al final se pasan por una red convolucional completa que da la salida. Ahora voy explicando cada una de estas partes. Primero, las capas de delante extraen aspectos visuales relevantes, que ahora veremos lo que son, usando convoluciones. Y eso se usa como característica que entra y entra y entra a la última capa que realiza la clasificación. Por eso se conoce como redes neuronales convolucionales o CNNs. Esto lo veis mucho. Convolutional Neural Networks. Las capas de extracción de aspectos relevantes hacen tres funciones: la convolución, el pooling y el RLU o Rectilineal Units. La convolución consiste en pasar las imágenes de entrada a través de un conjunto de filtros convolucionales que detectan características como bordes, esquinas, etcétera, etcétera.
El pooling es un submuestreo para reducir la cantidad de parámetros, es decir, coger solamente alguna de las salidas resultantes y no todas. Y el Rectifier Linear Unit transforma la entrada generando un valor 0 para entrada negativa y dejando inalterada cualquier entrada positiva. Bueno, pues estas tres operaciones de convolución, pooling y RLU se repiten en decenas o en cientos de capas. Pones una capa de convolución, otra capa de pooling y otra capa de rectificación. Lo que te ha salido a otra capa de convolución, a otra de pooling y a otra de rectificación. Una capa compuesta de estas tres capas. Sí. O sea, básicamente lo que tienes al principio suelen hacer una capa compuesta de tres, de la convolución, del pooling y el rectifier. Luego vuelves a poner convolución, pooling, rectifier, convolución, pooling, rectifier, etcétera, etcétera, ¿vale? Y al final de todo esto va a parar a la capa de extracción. Bueno, perdón, a la capa de clasificación, ¿eh? Entonces, capa de extracción es convolución más pooling más rectifier linear unit, ¿vale? Claro, ahora os explico qué es cada una de estas cosas, qué es eso de una convolución, qué es un pooling, qué es un RLU. Ahora vamos a verlo enseguida. De momento quedaros con que hace estas tres cosas una detrás de otra. Lo que te ha salido lo vuelves a poner otra vez en otra capa extra. Lo que te ha salido lo vuelves a poner. Y al final, el resultado ya lo pasas a la capa convolucional completa, a la capa de clasificación. O sea, una vez has detectado características con muchas capas de estas, pasas a capa de clasificación. La capa siguiente, que es la última capa convolucional, sí que es fully connected, o sea, todo conectado con todo. Genera un vector de K componentes, siendo K el número de clases en que la red podría clasificar. O sea, tú estás buscando una imagen, por ejemplo, gatitos, herramientas y coches. Entonces tendrías al final tres salidas. Una salida que se activará cuando en esa zona de la imagen, cuando en la imagen haya gatitos, otra zona que se activará cuando sea una imagen de herramientas y otra que se activará cuando sea una imagen de coches. Es el número de clases. Ese vector va a contener las probabilidades de pertenencia a cada clase de cualquier imagen que se clasifica. O sea, al final de todo, tú pasas una imagen por aquí, la pasas por las capas convolucionales, el CNN, luego la pasas por la capa de clasificación y aquí te va a salir al final tres números, que son las probabilidades de pertenencia a la clase 1, probabilidad de pertenencia a la clase 2 y probabilidad de pertenencia a la clase 3. ¿Vale? Entonces, al final de todo, haces una única, ¿vale?, que transforma las probabilidades en puntuaciones. Entonces esto usa al final de todo una función somax, que es e elevado a i sub i partido por el sumatorio de todas estas. ¿Vale? La probabilidad al final, vamos a ver, cuando tú aquí tienes puntuaciones, perdón, en la penúltima, cuando tienes puntuaciones, las transformas en probabilidades, lo que te ha salido de aquí son las I1, I2 y 3, ¿vale? Las transformas en probabilidades haciendo esto. E elevado a i, la probabilidad de I1 es e elevado a I1 partido por la suma de las exponenciales de todas, ¿vale? O sea, no es una normalización de I1 partido I1 más I2 más I3, sino que para pasar a probabilidad y que quede en el rango 0,1 se hace e elevado a I1 partido por la suma de e elevado a cada una de ellas. Una cosa, esto me recuerda para el examen traer calculadora científica que pueda hacer exponenciales y logaritmos, porque recordad que a lo mejor lo podéis necesitar para algo aquí fundamentalmente, ¿vale? O en los problemas del IDE3. O sea, que traer una calculadora, ya lo avisaré por correo, pero traerla. Vale. Bueno, entonces vamos a ver qué hacen las capas convolucionales. Las capas convolucionales lo que hacen es detectar patrones que aparecen en subimágenes que son mucho más pequeñitas que la imagen completa. Por ejemplo, aquí algo te va a detectar el pico de un pájaro. O sea, se puede representar una región con muchos menos parámetros. Esto va a ser, por ejemplo, una capa convolucional va a actuar como un detector de picos de pájaros. Pero solo puede hacer, sabe lo que es un pico de pájaro en absoluto. No se detecta por el significado ni por la función. Lo hacemos como nosotros, tenemos primero, digamos, el pájaro y entonces buscamos el pico en el extremo de la cabeza. No, esto lo que hace es fijarse en determinadas zonas pequeñas de la imagen que tienen características visuales que recuerdan al pico de un pájaro. A ver, ocurre algo por ahí. Dar esa lista de problemas que pueden salir en el examen. No son todos los que he hecho en clase. Todos los tipos de problemas que he hecho en clase en principio pueden salir en el examen.
¿vale? Exacto. Ahora voy, exactamente. Entonces, ¿cómo reconoces un pico de pájaro? No por el significado, sino por la apariencia visual. Por ejemplo, tienes dos bordes rectos, un borde, ¿qué es? Vamos a ver, el cambio de un color a otro de la imagen, eso va a ser un borde. El borde puede ser, por ejemplo, así curvos, aquí tienes algo de un color y aquí tienes otro de otro color, o puede ser recto. Entonces, si tienes dos bordes rectos que forman ángulo agudo y están cercanos uno al otro, eso puede ser el pico de un pájaro. No lo sabe. Pregunta a vuestro compañero, ¿cómo sabe que no es la pata? No lo sabe. Es punto. La pata seguramente que te daría dos bordes rectos y paralelos. Vale, y en el extremo de la pata que hace así, ¿no puedes tener aquí al final el extremo de una pata que se parece? Pues sí que lo puedes tener. Y esto daría una respuesta alta en las neuronas del detector de picos. Pero ¿qué ocurre? Que seguramente las neuronas del detector de picos han dado respuesta alta aquí y a lo mejor podrían dar respuesta aquí, pero es que esas son otras neuronas. Y ahora veremos luego lo que va a pasar con todas ellas cuando las vayas pasando por capas. Sí, vamos a ver. Bueno, está preguntando nuestro compañero sobre sistemas OCR. El Optical Character Recognition, que coge algo y te lo pasa. Sí, eso funciona normalmente con redes neuronales y muchas de ellas de este tipo. Entonces, ¿qué hace? Hay algunas, ahora vamos a ver, que detectan curvas, otras que detectan rectas, otras que detectan esquinas, otras que detectan tal. Y luego, ¿qué ocurre? Que deberían estar en cierta configuración geométrica unas respecto de otras. O sea, estos aspectos visuales relevantes de bajo nivel tienen que estar en cierta configuración geométrica para constituir cierta letra y no otra. Bueno, pues ahora vienen estas capas. Ahora voy a explicar lo del pooling y tal, porque cómo funciona. Aquí sí que se entiende un poquito, quiero decir. Sí que se entiende hasta cierto punto estas redes convolucionales. En las primeras capas sí que tienen una cierta capacidad representacional más o menos entendible. O sea, vas a poder determinar un poco qué está haciendo. Luego, cuando ya empieces a mezclarlas todas, a muestrear, a agitar todo y a pasar por la red final, ahí ya se pierde toda la capacidad. Pero de momento sí. Bueno, pues entonces estaría detectando un pico, pero a lo mejor puede detectar otras cosas. Primero que nada, ¿cómo hace esto? Detectando bordes, detectando esquinas y tal. Y eso lo hace con convoluciones. ¿Qué es una convolución? Bien, vamos a ver. Imaginemos que tenemos una imagen de 6x6, que es esta de aquí. Vamos a fijar las ideas en una imagen binaria donde los 1 significarían objeto y los 0 significarían fondo. ¿Vale? ¿Qué podríais ver más o menos aquí? Fijaros que sería como una cosa así. Son unas líneas que plantan, son unas líneas que hay paseando por hay unas líneas que hay por ahí en la imagen. Es que tú esto no sabes a qué escala está. A escala muy grande quizás sea una planta, a escala muy pequeñita quizás sea un borde de una esquina de una mesa, yo qué sé. Vale, entonces, la convolución consiste en coger esto de aquí, que es lo que se llama un filtro de convolución, que es una pequeña subimagen normalmente de 3x3, con una serie de valores en 1 y en -1, o en otros valores. Vamos a coger esta subimagen y el centro de la misma va a superponerse a cada uno de los píxeles de la imagen. O sea, yo me voy por esto aquí. Voy a superponer esta imagen aquí, 1, 1, -1, -1, -1, tal, y voy a multiplicar el filtro de convolución por los píxeles que le caen debajo y después sumar todos los resultados. O sea, una convolución consiste en, yo tengo una imagen A, B, C, D, E, F, G, H, I, que puede ser más grande, claro, pero el filtro de convolución, que va a ser A', B', C', D', E', F', G', H', I', se ha superpuesto A, B, C, D, A, B, C, D, E', tal, se ha superpuesto de tal forma que coincide. Bueno, pues el resultado de la convolución C sería A por A', más B por B', más C por C', más puntos suspensivos, más F por F'. Eso sería el resultado de la convolución en este punto de aquí. Ahora, ¿qué hago? Cojo el filtro y lo muevo
De tal forma que ahora me queda aquí A', B', C'. El resultado de la nueva convolución en el píxel de al lado sería B por A' más C por B', más otro píxel de aquí, que no sé cuál es, que tendrá un valor, por el C'. Es la idea, ¿no? O sea, lo voy moviendo por toda la imagen. No, vamos a ver. Cuando yo muevo un filtro de convolución, el filtro tiene, digamos, 3×3. Entonces me abarca en cada momento un trocito de 3×3 centrado en este píxel. No, ahora, un momento. Ahora, el resultado de la convolución es otra imagen que en este píxel tiene este producto suma. O sea, hago el producto suma y lo pongo aquí. Ahora me muevo aquí al lado. Los mismos valores del filtro, pero distintos valores de la imagen, claro. Entonces el resultado de producto suma lo pongo aquí. Me muevo aquí. Me voy moviendo por toda la imagen. Los valores. Ahora voy. ¿Qué valores pongo para el filtro de convolución? Vamos a ver. Al final, una cosa, en los bordes, ¿qué pasa? Claro, estaréis preguntando, vale, y si estoy en un píxel de borde, el filtro de convolución se me va a salir. Bien, no os preocupe demasiado. Si se sale, ¿qué podemos hacer? Pues hay una forma que es extender la imagen con ceros, por ejemplo, o simplemente decir, mira, la convolución la empiezo, en lugar del píxel inicial, la empiezo un píxel para adentro. Y esto de aquí lo desprecio, me da igual. Total, en una imagen de 1024x4, perder un marquito de un píxel tampoco es tan importante. Vale, o sea que o lo desprecio o lo extiendo la imagen con ceros o lo que sea. El caso es que, bueno, tengo todo esto. Y ahora, ¿qué tiene el filtro de convolución? Bueno, imaginar un filtro de convolución como este de aquí. Este filtro es exactamente igual a esta imagen. Es decir, donde hay unos tiene unos. Y donde esta imagen tiene ceros, tiene menos unos. Con lo cual los menos unos no van a contribuir. Y los unos, en cambio, van a contribuir. ¿Cuál sería el resultado de la convolución aquí? 1 por 1, más 0 por menos 1, más 0 por menos 1, más 1 más 1 más 1, el resultado de la convolución daría 3. Que es el máximo que puede dar. Por tanto, cuando un filtro de convolución coincide con algún tipo... ¿Y esto qué es? Esto, si lo dibujara, sería una raya. Por tanto, un filtro de convolución como este da respuesta máxima para las líneas diagonales que cruzan ese píxel. Un filtro como este daría respuesta máxima cuando en un píxel tienes una línea horizontal que lo cruza. De tal modo que estos filtros buscan aspectos relevantes en la imagen, como bordes horizontales, bordes verticales, líneas diagonales, esquinas de esta clase. ¿Esto qué sería? Esto sería, por ejemplo, menos 1, menos 1, menos 1, 1, 1, menos 1, menos 1, menos 1, 1. Claro, esos filtros buscan coincidencias. Cuidado. En el proceso de imagen clásico, estos filtros los diseñas. Es decir, tú coges, quiero un filtro para detección de bordes horizontales. ¿Qué es lo que pones? Menos 1, menos 1, menos 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. ¿Esto qué es? Algo que es oscuro por aquí, perdón, es claro por aquí y oscuro por aquí. Entonces está la máxima respuesta cuando estás justo encima del borde. Un filtro para detección de bordes verticales. Menos 1, menos 1, menos 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. ¿Vale? Bueno, pues en el proceso de imagen clásico, estos filtros tú los diseñabas para buscar algo. Y lo sigues haciendo, ¿eh? El proceso de imagen clásico se hace para tal. De hecho, normalmente se hace un proceso de imagen para limpiar la imagen antes de meterla al OCR y todas estas cosas. Por cierto, un filtro como este, ¿qué detectaría? ¿O en qué daría máxima respuesta? En puntos aislados, lo cual te sirve para limpiar un poquito la imagen de suciedad antes de empezar, donde tengo una respuesta alta ese filtro fuera. Bien, en las redes neuronales convolucionales, los coeficientes son precisamente los pesos de las neuronas. Recordad con una neurona que hacía al final, sumatorio de V y J por X y, que es exactamente una convolución.
multiplicar los pesos por los valores que caen debajo. Entonces, ¿qué se hace? En la red convolucional, ciertos píxeles se llevan a cierta neurona y sus vecinos también. Y estos píxeles y sus vecinos se llevan a otra neurona y así. Con lo cual estas neuronas van haciendo convoluciones. Y al ir aprendiendo, aprenden los patrones visuales que más habitualmente aparecen repetidos en la imagen. O sea que la red aprende los parámetros de filtros que detectan patrones visuales relevantes, como líneas, esquinas, ángulos, etcétera, etcétera. Vale, entonces esto, ¿qué pasa? Que aprenderá, cuando hay muchos pajaritos, aprenderá muchos picos, aprenderá también formas de cosas, de acuerdo, ¿vale? Bueno, la convolución, fijaros cómo se hace. Aquí tenéis una transparencia que lo explica un poco. Aquí la convolución es 3. Ahora la desplazamos aquí, hacemos un desplazamiento de 1 en una imagen de 6×6. ¿Qué daría? 0, 0, 0, aquí daría 1 por menos 1, menos 1, 0, 0, 0, menos 1, daría menos 2, y aquí 1 por 1, 1, menos 1, menos 1, más 1, queda menos 1, menos 2 más 1, menos 1. O sea que al haber desplazado un poco, me da este resultado. Al no haber desplazado, me da este resultado. Y así sucesivamente. Lo cual me dice que aquí tengo una respuesta máxima. ¿Por qué? Pues porque efectivamente aparece algo que coincide con la configuración del filtro. ¿Vale? A ver, un momento, que es la siguiente transparencia. ¿Qué pasa aquí? Ahora, vale, perdón. ¿Qué hacemos? Fijaros, he ido desplazándolo hacia acá. Hemos quedado 3 y menos 1. Lo sigo desplazando más. Y aquí que me da menos 3. Probad si queréis a ponerlo aquí. Luego lo he desplazado 1, ¿vale? A ver, perdón. Convolución con desplazamiento 1. La convolución con desplazamiento 2. 0, 0, 0, 0. Esto que quedaría menos 1, menos 1 y menos 1. Esto da menos 3. ¿Vale? La convolución con desplazamiento 3, pues nos daría otra cosa determinada. Me daría, vamos a ver, me daría menos 1, más 1, menos 1, me quedaría menos 1. Aquí. ¿Vale? Luego voy desplazando también hacia abajo. Voy desplazando hacia aquí. O sea, voy desplazando por todos los píxeles, moviéndolo uno cada vez. Bien. Esto es el resultado de la convolución. Cada circulito de estos representa uno de los desplazamientos que he podido hacer. Y esto es lo que me da aquí. Probad si acaso que efectivamente da esto. Y ahora, ¿qué se hace? Tienes una imagen que es, esto se dice que es, esta imagen se dice que es. El filtro convolucionado se representa así con la imagen original. Y esto es otra imagen, y prima. ¿De acuerdo? Entonces, al convolucionar con este filtro, tienes esta imagen. ¿Y esta imagen qué es? Es una imagen que da máximo valor en aquellos puntos de la imagen original donde había líneas diagonales. ¿Por qué? Porque este filtro detecta líneas diagonales, que son este punto y este punto. Efectivamente, aquí había una línea diagonal, aquí había una línea diagonal. Ha dado su máximo valor. Bueno, pues ahora vamos a coger otro filtro distinto que detecta otra cosa, que es este de aquí, el filtro 2. Este que detecta líneas verticales. Y entonces, ¿dónde da máximo valor? Pues va a dar máximo valor aquí, precisamente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué se hace? Se coge cada filtro, se hace convolución con la imagen original y te da varias imágenes, ¿no? Pues todas esas imágenes se pegan a lo largo de la tercera dimensión. O sea, a partir de una imagen de 2 dimensiones, altura y anchura, yo voy a tener una imagen que tiene 3 dimensiones, altura, anchura y profundidad, donde la altura y la anchura son los píxeles y la profundidad son las sucesivas convoluciones con cada uno de los filtros. Vale, pues continuaremos el próximo día y os explicaré qué se hace con esto, porque ahora va a pasar sucesivamente a más convoluciones. Bueno, pues vamos a cortar aquí, ya digo, más o menos en unos 3/4 de hora del próximo día terminaré el tema este, que no le queda gran cosa, y luego ya hacemos problemas.